Dios te bendiga. Muy buen día, te habla el pastor Ed Pinilla, aquí transmitiendo desde Bogotá, Colombia, listo para esto que se llama Familias de Oración. Yo sé que usted está dispuesto en casa para compartir con nosotros este tiempo, que va a ser un tiempo de mucha bendición. Conmigo se encuentra mi querida esposa Marilyn. ¿Cómo estás, Mari? Muy contenta de compartir con ustedes un espacio más de aprender la palabra de Dios. Amén, amén. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Creo que son cosas que se han perdido y quiero hablarte hoy al corazón. Quiero hablar al corazón tuyo, al corazón de tu familia, al corazón de los padres, al corazón de los hijos. Y es que yo he visto, escúcheme, que hoy las familias han perdido los valores. Pero ¿sabe qué es lo más fuerte? No solamente que las familias han perdido los valores, sino que las familias cristianas han dejado que los valores se vayan de su casa. Y esa no es la voluntad de Dios. Hoy queremos hablarles de los valores que debemos volver a tener y a transmitir a nuestros hijos en casa, que son fundamentales para crecer en nuestras vidas. Quiero invitarte a que vayas al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 al 9. Mari, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, amén. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis de este mundo, como está este mundo, nos estamos dando cuenta que la sociedad perdió los valores. Vea cómo están los jóvenes hoy en día, desobedientes a los padres, a la autoridad, ¿no es cierto? Deshaciendo las ciudades. Hoy en día se han levantado grupos de jóvenes para deshacer las ciudades. Y yo entiendo que hay cosas que están mal en la sociedad, pero seamos sinceros, se han perdido los valores reales. Y le quiero recordar a usted que nosotros como padres muchas veces entregamos, Mari, nuestro trabajo, lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Nuestra qué, Mari? Nuestra responsabilidad. Le entregamos nuestra responsabilidad a otros, ¿no es cierto? A terceros, sea el colegio, no sé, sea una universidad, sea lo que sea. Le estamos entregando la educación de valores de nuestros hijos a otras personas que posiblemente no tienen el mismo interés que nosotros. ¿Quién ama más que nuestros hijos? Si usted me pregunta a mí que si hay alguien más, si hay alguien aparte que ame más de lo que yo amo a mis hijos, no lo va a encontrar. No va a ser un profesor. Yo sé que los profesores dedican sus vidas muy bien a hacer un trabajo, o un amigo, pero nosotros como padres amamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos estén bien. El problema es que nosotros hemos dejado que sea la escuela, el vecindario, o el barrio, ¿no es cierto? Los que le inculquen a nuestros hijos los valores cuando es en el seno familiar donde se hace esto. Quiero darle un dictamen. La sociedad está enferma. La sociedad está tambaleante y la sociedad le quiere inculcar a nuestros hijos lo que no está bien. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos dando la lucha para que nuestros hijos se creen en hogares cristianos con unos valores cristocéntricos, Mari, que son súper importantes para la vida de ellos. ¿Pero qué son valores? Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas a nosotros, ¿no es cierto? Que nos forman como hombres, a los hombres, que forman a las mujeres, como mujeres, que nos hacen entender los roles que tenemos en esta tierra, ¿no es cierto? Así que esto es importante. El colegio puede formar a la gente a ser un bachiller. Un colegio puede formar a un muchacho para que sea un bachiller. Una universidad puede formar a un muchacho, a una mujer, para que sea una doctora, una ingeniera, un ingeniero, una abogada, un administrador. Pero la familia, escúcheme, nosotros como personas somos los que formamos en valores a nuestros hijos. Dígale no más. No más a que otro sea el que le dé los valores a sus hijos, porque hoy en día no hay valores. Hoy hay en día antivalores. Los colegios no se deberían de meter. Escúcheme, voy a ser bien claro. Los colegios no se deberían de meter en la educación de valores de nuestros hijos. Ellos deberían de enseñarle matemáticas, historia, deberían de enseñarles geografía, pero no enseñarles e inculcarles cosas que hoy en día usted y yo sabemos que están mal. Y hoy los colegios están peleando para crear en nuestros hijos todo eso que se llama identidad de género, ¿no es cierto? Que ahora usted nace sin género, que usted puede escoger después quién es. Hermano, eso es una mentira. Recuerde que aunque una ley la ponga el gobierno, no quiere decir que la ley sea conforme a la voluntad de Dios.
Quiero que busquemos, Marilyn, capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Este es un versículo muy conocido por todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia que si usted está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Que tiene una nueva naturaleza. Que tiene una nueva naturaleza. Sobre usted ya no pesa ninguna parte del pasado, de la inmoralidad quizás en la cual vivía, sino que ahora usted vive para Cristo y usted puede vivir dentro de los valores morales que el Señor tiene para usted. Usted puede cumplir las normas que la Biblia dice. Usted puede vivir en eso. Amén. Cuando estábamos leyendo el versículo de Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9, nos dice la Escritura, el Espíritu Santo nos habla de una lista de cosas que son fundamentales, que tenemos que vivir en nuestra vida, en nuestro actuar. Amén. Que debemos enseñarle a nuestros hijos. Nosotros somos los primeros. Recuerde que nuestros hijos aprenden ¿por qué? Por el ejemplo que les damos. Y por eso la Biblia dice, todo lo honesto, todo lo puro. Escuche, en esto pensad, todo lo honesto. Pero también dice la Escritura ahí que todo lo que han visto, oído, aprendido de mí, esto haced. Esto es autoridad moral. ¿Puedes tú hablarle a tus hijos con autoridad moral o será que tienes por ahí cositas y eso está permitiendo que se abra una puerta de antivalores en tu casa? Que pierdas la autoridad y la responsabilidad. Dígalo duro, Mari, ¿para que qué? Para que pierdas la autoridad y por lo tanto la responsabilidad. Cuando la cabeza carece de valores, escúcheme, ¿qué podemos esperar del cuerpo? Cuando en una iglesia el pastor pierde los valores, ¿qué podemos esperar de esa iglesia? Cuando en un gobierno el presidente pierde los valores, ¿qué podemos esperar de ese país, ¿no es cierto? De ese pueblo. Cuando en una casa la cabeza, los padres pierden los valores, ¿qué podemos nosotros esperar de esa familia? Entiéndalo, estamos mal y necesitamos volver de nuevo a los valores. Y queremos hablarte hoy de 4 valores, nada más, porque hay muchos, ¿no, Mari? Hay muchos valores. Hay muchos y creo que podemos hacer una buena lista y todos los días de familias de oración enviártela. Pero hay unos valores que son prescindibles en la familia, como por ejemplo el respeto. Amén. Hablemos un poco del respeto, Mari. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura, Mari? Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ok, dice, el respeto, escúcheme, es la base de los valores. Entendámoslo así. Pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y el derecho de las demás personas. Y nos hace vivir en paz con los demás. El respeto al derecho ajeno, escúcheme, es la paz. ¿Qué ha sucedido hoy en día? Los jóvenes están perdiendo el respeto a sus padres. Comencemos por ahí. Cuando se pierde el respeto en casa, no espere que un hijo suyo que lo irrespeta Respeta a su profesor. vaya a respetar las autoridades legítimas que están allá en la calle. Vaya a respetar al policía o vaya a respetar al director del colegio o vaya a respetar a las personas que están en eminencia. Entendamos, ¿no es cierto? No les hemos enseñado a nuestros hijos a respetar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se perdieron los valores? ¿Cuándo nuestros hijos dejaron de respetar? Aquí todavía en Colombia utilizamos algo que es maravilloso. Cuando nuestros padres, por lo menos cuando mi papá o mi mamá me hablan, yo digo sí señor o sí señora. Se le dice por respeto en Colombia a los padres así, pero hoy en día los hijos contestan, llama uno al hijo y dice ¿qué? 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 ¿Usted no ha visto hijos diciéndole a la mamá loca, bruta, bruja, cucha? Al papá le dicen cucho, ¿no es cierto? Le dicen es que no sirve para nada. ¿Dónde se fue el respeto de nuestras casas? ¿Sabe qué pasa? Vaya a Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos, Mari. Romanos 13:1. ¿Sabe qué pasó? Se lo voy a decir y voy a ser bien sincero con usted. Nosotros dejamos de enseñarle a nuestros hijos el respeto a las autoridades. Fallaste en eso.
has fallado y nosotros hemos fallado y tenemos que volver a enseñar respeto a las autoridades. Yo no permito, escúcheme, que un hijo mío le levante la voz a mi esposa. ¿Es así o no es así? Amén. No permito en mi casa que haya irrespeto para mi esposa, porque ella es la mamá, ella es la autoridad. Y vea lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice la escritura, Mari? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga, hermano, otra vez le digo, ¿cuándo se perdió el respeto? Si no pueden respetar a papá y mamá, los hijos, ¿a quién van a respetar? Se perdió el respeto. En casa debemos enseñar el respeto a los padres. La Biblia dice que honremos a los padres. Para que seamos de larga vida sobre la tierra. Desde el saludo en la mañana hasta las buenas noches, para acostarse debemos respetar. Y más si tú vives, hijo, te estoy hablando a ti, si vives con tus padres, respétalos. No importa qué haya pasado con tu papá, respétalo. Yo creo que eso es fundamental. Ahora vamos a ver otro valor que es importante. Amén. Vayamos a la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Un segundo valor que se ha perdido, el del respeto se perdió, Mari. Ya no hay respeto. Y el del agradecimiento, peor. Ya la gente no es agradecida. Piensan que las demás personas tienen la obligación. Amén. Piensan que de ayudarles. los hijos creen que los padres tienen la obligación. Amén. Aunque sea un derecho, escúcheme, que usted lo tenga todo, hijo. Usted debe ser agradecido con papá y mamá porque ellos han trabajado para darte lo que tú necesitas. La Biblia nos dice que seamos agradecidos. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les pueda dar. No les enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias, sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición para recibir más en nuestras vidas. Y además el agradecimiento le agrada al Señor, entienda, le agrada al Señor. Usted es agradecido cuando está contento con lo que tiene, pero les hemos enseñado a nuestros hijos a ser como las sanguijuelas. La Biblia dice, ¿sabe cómo es la sanguijuela? La sanguijuela dice la Biblia en Proverbios, dame más, dame más. No, hermano, enséñele a su hijo a ser agradecido con todo el corazón. Enséñele a su hijo a ser agradecido cuando hay en la mesa arroz y lentejas, pero también cuando hay un T-bone steak. Amén. Qué rico comerse una buena carne. Pero también cuando no hay carne, hermano, sino huevo, también ser agradecidos. Y cuando no hay huevo y si no hay arroz y lentejas, también, Señor, gracias por el alimento que está en nuestras vidas. Cuidado con el desagradecimiento. Eso está mal delante de Dios. Otro valor que nosotros debemos enseñar en nuestras casas y que la iglesia cometió un error, y ya le voy a hablar por qué, es el valor de la responsabilidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 14? Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice la Biblia que cada uno, ¿qué? Dará cuentas a Dios de sí. Hay un tema muy extenso que estaba hablando con alguien hoy y que me volvió a la memoria ese tema. Y es que los cristianos todavía le echan la culpa, Mari, a las maldiciones generacionales. Yo escucho muchos predicadores hablando de maldiciones generacionales y que yo tengo maldiciones generacionales y que mis padres me heredaron y que no sé qué. Pero eso, hermano, si usted está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. O sea, en el momento en que usted le entregó la vida a Jesucristo, usted ya es libre de las maldiciones generacionales. Si usted peca, usted debe hacerse responsable de su pecado. Y entonces hoy en día los pastores le echan la culpa a las maldiciones generacionales y no le enseñan a la gente a ser responsable. Yo quiero decirte una cosa, en nuestra iglesia no enseñamos eso. En nuestra iglesia enseñamos que tú eres el responsable de tu vida. Y la escritura que dice, vuélvales a leer el versículo 12, capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. Si ellos hacen algo que está mal, ellos deben tomar la responsabilidad de sus actos. Ellos deben tomar la responsabilidad de su vida cuando ya cumplen cierta edad.
No espera a los 18, a los 12 ya ellos son responsables de su vida. A los 10 ellos ya son responsables de su vida, hermano. Lo que pasa es que nosotros creamos a nuestros hijos como si fueran nuestros ninis, nuestros bebés. O sea, mi bebecito, ahorita estaba hablando con mi esposa que le dice a veces a nuestros hijos bebés. Y a mí no me gusta, pero ella dice, sí, es que son mis bebés. Pero a mí no me gusta. Tenemos una lucha con ese tema. Sinceramente, les vamos a hablar, ¿no es cierto, Mari? Y lo que yo le digo a usted y a mi esposa y a muchas personas es que no podemos tratar a nuestros hijos como bebés. Su hijo es un hijo adulto que tiene que ser responsable de sus actos. Nuestros hijos deben saber que sus fracasos, los principales responsables de sus fracasos, no son los padres. Yo he visto mucha gente echándole la culpa a papá. Mire, cuando usted le echa la culpa mucho a papá y a mamá, sus hijos también van a ser iguales con usted. Se lo puedo asegurar. Mire, no importa si sus papás no pudieron darle todo. No importa. En vez de quejarse de ellos, bendígalos. Y sea usted responsable de sus actos. Bendiga a sus padres. Los padres no son los responsables de nuestra vida, de nuestro futuro. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos no cubramos nuestras irresponsabilidades y no cubramos las irresponsabilidades de nuestros hijos. Enseñémosles responsabilidad. ¿Qué más? No más de maldiciones generacionales. No más de eso. Escuche, sea responsable de sus actos. Cuando Jesús vino a su vida, Él lo cambió a usted. Es una nueva criatura. Jesús es suficiente. Diga conmigo, Jesús es suficiente para liberarme de las maldiciones. Y si usted falló, hermano, póngase a cuentas con Dios y hágase responsable de sus actos. Y enséñeles a sus hijos a ser responsables. Y por último, y no menos importante, enseñémosles el valor de la honradez a nuestros hijos. Amén. Esto es muy importante, esto es maravilloso, porque la honradez es integridad, la honradez es obrar bien. No les hemos enseñado a nuestros hijos a robar, ni les hemos enseñado a nuestros hijos a tomar lo que no es suyo, ni a hacer copia en los exámenes, ¿no es cierto? Cuidado con eso. Cuando usted hace cosas que están mal, sus hijos se dan cuenta. Cuando usted da dinero a un policía para no pagar una multa, sus hijos lo están viendo. Está perdiendo la integridad. Está perdiendo la honradez. ¿Qué dice la Biblia? Levítico capítulo 19, versículo 13. Levítico capítulo 19, versículo 13. ¿Qué dice? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Amén. O sea, usted, ¿qué dice la escritura? No oprima usted a su prójimo. Sea usted honrado. Viva con integridad. Obre bien en la vida, enséñele a sus hijos a trabajar desde pequeños. Ellos pueden trabajar. Hay leyes que no permiten que los niños trabajen. Está bien, hermano, pero enséñeles a trabajar, por Dios. Cuando llegan a los 18, hemos criado, cuidado con eso, un montón de inútiles, deshonrados, que no hacen nada, que viven a expensas de los demás, que hacen cosas que no están bien. ¿Y de quién fue la culpa? Ay, hágase responsable, papá, por no enseñarle a su hijo a ser honrado. Hágase responsable porque no le enseñó a ser justo, a obrar justamente. No lo enseñó a ser recto en la vida. Le dejo esos 4 pensamientos hoy, hablando de valores, el respeto, ¿no es cierto? Muy importante. La responsabilidad, la honradez, amén, y el agradecimiento. Por favor, póngase en manos de Dios. Bendigo tu casa hoy, que el Señor Jesús les ayude en este tiempo de familias de oración. El Señor Jesús te ama. Vamos a orar, Mari. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este espacio que nos das, Padre Santo, para poder aprender de tu palabra, Señor. Para poder aprender a ser mejores padres, Señor Jesús, para ti, Señor. Porque tú nos has dado, Señor, a nuestros hijos, Señor. Así es, Padre. Nos los has dado en préstamo, Padre Santo. Nosotros somos mayordomos, Señor, de nuestros hijos, Padre Santo. Tú nos los has dado para que nosotros los administremos, Señor Jesús. Así Hoy es. te damos gracias, Señor, por ellos. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a ser buenos administradores de lo que nos has dado, de nuestros hijos, Señor, porque sabemos que te daremos, Señor, cuentas de esa administración a ti, Padre Santo, y que nuestros hijos, Señor Jesús, puedan ser, Padre Santo, obedientes, puedan ser respetuosos, puedan ser, Señor Jesús, agradecidos con lo que tienen, Padre Santo. Puedan ser, Padre Santo, responsables de sus actos, Señor Jesús, para tu honra y para tu gloria, Así es, Señor Padre. Jesús. Gracias. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, inunde cada uno de los Padre. hogares que hoy está escuchando Gracias, esta Señor predicación, Jesús. Señor Así es, Jesús. Padre. Bendícelos.
Gracias, Señor Jesús, te bendecimos. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda orar con tu familia. Bendiciones.